Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Mario Santiago Muñoz. Hablo en representación del grupo de investigación perteneciente al programa de Derecho de la Universidad del Cauca, el programa de métodos del curso de noveno semestre. Lo hago en representación de mis compañeros Andrés David López y Sandra Sofía eh, Cabezas, alumnos del curso de noveno semestre de métodos de investigación. Nuestro trabajo de investigación es un aporte crítico, un aporte disciplinario de gran importancia frente a lo que es la noción del amparo de pobreza en Colombia, denominado como el análisis de la figura procesal del amparo en pobreza como garantía de acceso a la administración de justicia en Colombia. Este importante acercamiento teórico que queremos plantear desde nuestra disciplina, desde nuestro curso, se enfoca en promover esa discusión teórica y práctica alrededor de lo que es esta figura procesal, de lo que es también ese diagnóstico de lo que se circunscribe como acceso a la administración de justicia, cómo las personas con condiciones socioeconómicas complejas pueden acceder a los derechos emergidos de estos derechos que se encuentran constituidos y se encuentran incluidos tanto en la Constitución política como en el sistema de normas reglados a través del Código General del Proceso en Colombia. Como tema de investigación, queremos identificar la noción, las características, el grado de aplicación y la efectividad de la figura del amparo de pobreza en el sistema jurídico de Colombia, como lineamiento también transversal para delimitar si corresponde a los preceptos también enmarcados y dispuestos como el Estado Social de Derecho, como esas garantías que tienen que tener los administrados para acceder a todas las ofertas que propicia el Estado frente a los derechos de esta importancia, siendo el derecho a la administración de la justicia un derecho que se encuentra enmarcado y categorizado y también exhortado incluso por marcos normativos complejos e incluso también por canales de interpretación de lo que es la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia dentro de esos preceptos jurisprudenciales que son de gran importancia tenerlos en cuenta para el desarrollo de este trabajo. Las áreas en que se basa el trabajo se va a enfocar en unas áreas de estudio importantes como lo son el constitucionalismo, analizando esa vertiente y esa eficacia que tiene que tener también el sistema de normas y el sistema de disposiciones normativas que se establecen en la Constitución, ver cómo se aplican frente a ese ejercicio de las personas para gozar de una administración de justicia incluyente y que garantice también la participación de personas con estrato socioeconómico o con condiciones socioeconómicas complejas. También la filosofía del derecho se plantea también como una gran importancia para este aporte eh, dentro de esta línea de estudio, ya que establece todo ese canal de sistema complejo, lo que es la norma, y cómo esa adaptabilidad del derecho se puede interpretar y puede tener relación directa en materia de lo que es el desarrollo social, las condiciones sociales de las personas, entendida, pues se refería y aterrizando a esa administración de justicia y ese acceso que tienen que tener las personas para tener garantía de sus derechos y evitar que se presenten disposiciones y se presenten escenarios por pérdida de derechos. También pues el derecho procesal es de gran importancia en esa misma línea, ya que pues el marco de normas del derecho procesal establece sustancialmente y taxativamente el cómo se debe incluir, cómo las figuras y los administrados pueden acceder a esa figura en amparo de pobreza y también genera exhortaciones también para los operadores de justicia para que establezcan una facilidad para que las personas puedan acceder a estos beneficios. Palabras claves ubicadas en ese trabajo: el acceso a la justicia, como ya lo habíamos desarrollado, de gran importancia frente al trabajo de investigación; la pobreza como categoría sociológica, de gran importancia para el trabajo de disponer ese diagnóstico en lo que es las categorías socioeconómicas de las personas y su oportunidad para acceder a estos importantes disposiciones de materia normativa frente a lo que es la justicia; las figuras procesales, como también lo habíamos abordado, de materia de identificar cuáles son los preceptos que se ubican en el Código General del Proceso para acceder a este derecho constitucional y los posibles vacíos jurídicos que se encuentren una vez se desarrolle también todo el proceso de adaptación, el proceso de recolección de información primaria, recolección documental, como también
la recolección de información en un trabajo de campo concreto que nos permita determinar esa eficacia, ese grado de aplicación de la figura del amparo de pobreza en el marco normativo colombiano. Seguidamente, pues la pregunta de investigación que hemos planteado frente al trabajo de investigación se centra en cuál es el grado de efectividad de la figura procesal del amparo de pobreza como garantía de acceso a la administración de justicia entre los años 2012 y 2020, siendo entendido el 2012 como las primeras gestaciones para la implementación del nuevo Código General del Proceso que nos rige para las jurisdicciones de lo civil, la jurisdicción laboral y las jurisdicciones comerciales específicamente, y es importante determinar también ese papel y ese rol de este importante instrumento para el acceso a la justicia de las personas. Como justificación, tenemos también, es importante entender que desde nuestra disciplina, dentro de este trabajo y de este desarrollo de trabajo, queremos determinar la capacidad del acceso y la frecuencia de la aplicación de esta figura procesal, también acercar a una delimitación clara que nos permita establecer los canales de diagnóstico de cómo se puede propiciar un efectivo goce en el ámbito jurisdiccional y generar un estudio jurisprudencial tendiente a cerrar una brecha en cuanto a los vacíos jurídicos que existen a su aplicación, es decir, generar desde esta apuesta académica, desde esta apuesta teórica, un diagnóstico concreto y también un aporte que podamos brindar en nuestro contexto regional entendiendo al departamento del Cauca como un receptor de desplazamiento, que un municipio de Popayán donde las condiciones de mínimos vitales y las condiciones de necesidades básicas insatisfechas son un poco complejas para nuestra población, y podamos propiciar de pronto un entendimiento claro para ellos de cómo pueden acceder a la administración de justicia. El objetivo general de este trabajo de investigación se centra en analizar la figura del amparo de pobreza como garantía de la administración de justicia en Colombia entre los años 2012 y 2020. Asimismo, es importante identificar los objetivos específicos, el cual se centra en delimitar los antecedentes normativos de la figura procesal del amparo de pobreza en Colombia, identificar la posición jurisprudencial de la Corte Constitucional Colombiana en materia del marco de aplicación del amparo de pobreza en Colombia, como también reconocer el grado de competencia de las defensorías públicas en materia de la protección de derechos en el marco de la pobreza, en el marco de ese efectivo goce también del amparo de pobreza que tienen que tener los administrados. Y finalmente determinar las características del amparo de pobreza en los canales jurisdiccionales, específicamente derecho laboral y derecho civil, donde en toda la recolección de información que hemos tenido para la fase diagnóstica identificamos que son las dos jurisdicciones donde más se hace necesario, donde más se ha hecho uso de esta figura procesal. También es importante identificar, pues como precedente y como antecedente, que en Colombia se presenta, se reconoce como un 28.9% a las personas, o es una tasa del 28.9% de personas que se encuentran al margen de la pobreza monetaria, y esto ubica en grados porcentuales en que el 40% de los colombianos no posee un ingreso suficiente para acceder a una canasta familiar como un mínimo vital. Entonces también se genera también como un reto también para el desarrollo de este trabajo de investigación, el cómo ese elemento y esos datos también estadísticos pueden centrarse para delimitar la necesidad de que esta figura sea concreta, que esta figura sea amplia, que esta figura sea incluyente y que se le garantice a los administrados un eficiente acceso a ellas. Las teorías relevantes, la teoría del constitucionalismo social, importante identificarla en este elemento como una corriente que marca los avances de los derechos sobre los cuales reposan aquellos derechos que, siendo complemento indispensable de los derechos civiles y políticos, tienen que ver con el ámbito del mundo del trabajo y la previsión social, como el derecho a la justicia, el acceso fiscal, el acceso eficaz de las personas dentro de esta administración de justicia. También el formalismo jurídico, definido como una escuela filosófica que desarrolla la teoría de las formas jurídicas puras, es decir, entender también la figura del amparo de pobreza en materia constitucional y procesal como dos elementos que se condensan taxativamente y sustancialmente, y ver cómo esa respuesta a ese formalismo jurídico puede también evidenciar esa respuesta social a las personas en cómo pueden acceder a este sistema de administración de justicia. Importante retomar el tema, importante hacer hincapié que es una apuesta
teórica, una aproximación teórica que queremos hacer para referenciar de mejor manera esta figura procesal, de garantizarle a las personas en ese contenido, en ese grado de pertinencia y relevancia para nuestro programa, entender que nosotros como abogados del programa de la Universidad del Cauca debemos aportar a esos criterios que tienen y a ese marco y a esos preceptos establecidos por la universidad, de ese compromiso con la paz territorial, y creo que ese es un aporte de gran importancia en materia de dar claridad a las personas frente a cómo tienen derecho a acceder a la justicia, cuáles son los preceptos que se les exige y cuáles son los canales más efectivos para acceder y hacer valer sus derechos y evitar que los mismos derechos prescriban o que las acciones que se enmarcan en ellos puedan caducar por falta de desconocimiento, de no tener en su momento elementos monetarios para acceder a la justicia, cuando hay un elemento que se enmarca en el Código General del Proceso que garantiza ese acceso eficaz para toda esta administración de justicia en las diferentes jurisdicciones en Colombia. Muchas gracias.